El día de hoy, en esta serie de videos, teorías de la comunicación, nuestro video 3 se refiere a la teoría de la aguja hipodérmica de Harold Dwight Laswell. Denominada aguja hipodérmica, nace con base en la necesidad de estudiar efectos de propaganda en los años 20 y 30 del siglo pasado, es decir, del siglo XX. El periodo entre guerras de la Primera Guerra Mundial, que es de 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que está considerada del 40 al 45, que bueno, desde el 1988 comienza, pero en ese periodo es justamente cuando esta teoría se desarrolla. Las tragedias en dichas guerras llevaron a estudiar justamente los efectos que las propagandas de los diferentes gobiernos, partidos, grupos políticos en el poder generaban. ¿Cuál es el fundamento de esta teoría? Se le denomina aguja hipodérmica porque justamente en una referencia a lo que es una inyección, los medios de comunicación inyectan información, y aquí está la clave que le da sustento y soporte a esta teoría, información que es tratada, filtrada, del modo que el contenido que se presenta es dado por cierto. Toda la propaganda nazi emprendida por Goebbels y obviamente encabezada por Hitler, llevaban justamente esta intención de que las personas dieran por cierto lo que ellos planteaban en cuanto a su superioridad o a la permanencia vitalicia del Tercer Reich. Esto hace que las poblaciones o las audiencias tengan la percepción de que lo que dicen los noticiarios o los llamados líderes de opinión o en los medios de comunicación sea precisamente algo cierto, y que por lo tanto como un dogma no deba de ser ni verificado ni contrastado en alguna medida. Según esta teoría, es posible que se modele la conducta de los individuos y que estos se comporten de manera favorable a aquellas intenciones o intereses que presentan los grupos de poder, ya sea tanto en lo público como en lo privado. ¿Qué es lo que implica esta teoría? Veamos. Las masas son un conjunto de individuos, influir sobre ellos implica insertar un mensaje, y fíjense aquí lo interesante, por eso es que se denota en negro, un mensaje que sea invisible y que se convierta justamente en el hilo conductual que guíe sus acciones. Por lo tanto, esta teoría, como les mencionaba, implica aislamiento, pasividad, enajenación, individualidad, falta de interacción entre los miembros del conjunto, y entre menos interactúen mejor, porque si no entonces se van a volver críticos, y eso es lo que no conviene a los efectos de manejar un mensaje único que lleve el efecto de entrar, de ser inyectado entre las personas. La otra implicación es la unidireccionalidad del mensaje, es decir, que no haya una respuesta, que sea solamente el que llegue a las personas, estas no interactúen, sino que por el contrario asuman ese comportamiento favorable a tal doctrina o posición. Los roles asimétricos es otro de las implicaciones de esta teoría, donde nos señala que las acciones del emisor de un mensaje producen un estímulo específico. Quien recibe el mensaje lo hace de una manera pasiva y tiene que reaccionar de forma uniforme, es decir, igual que todos los demás miembros de la audiencia. Pero cuando hablamos de una reacción o recibir la forma pasiva, hablamos de la no interacción en el proceso de feedback o retroalimentación para dar su posición ante el emisor, sino solamente haya la reacción de que todos en la misma reacción sea a favor de quien lo está emitiendo.
Y la comunicación como un proceso intencional. Los medios de comunicación se desarrollan respondiendo obviamente a intereses previamente definidos, que pueden ser de grupos privados económicos o grupos de poder, grupos de gobierno, y esto sucede sobre todo en los grandes grupos de medios de comunicación, las televisoras, los periódicos, las estaciones de radio, que responden en nuestro país y en todos los países del mundo a determinados intereses. Para que tengamos más información sobre esto y sobre lo que implican, cuáles son las implicaciones de la aguja hipodérmica, te puedo dar como referencia de donde tomamos algunas de las ideas de esta presentación. Aquí está la página, este es el documento, la teoría de la aguja hipodérmica, características y ejemplos, y ahí puedes encontrar con mucho desarrollo y avance justamente el contenido, pues mayor ampliación sobre lo que este tema se refiere. Para ir concluyendo, te puedo decir que si se cumple con todas las condiciones anteriores, la teoría se vuelve perfectamente razonable y por lo tanto es posible manipular el comportamiento de las masas abiertamente, directamente y sin resistencia alguna. Causa-efecto se logra con el mensaje invisible diseñado para influir a las personas. El medio de comunicación transmite el mensaje, se recibe de forma directa, se asimila y se produce el efecto. Llegó el internet, llegaron las nuevas tecnologías. Este paradigma de Laswell, que durante tanto tiempo tuvo vigencia hasta que Lasarfield, otro de los grandes y primeros teóricos de la comunicación en la época reciente, en la época moderna, digamos, se comienza a cuestionar, ya que la unidireccionalidad del mensaje se da paso a una bidireccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el receptor ahora puede reaccionar ante la información que recibe prácticamente en tiempo real y puede compartir su opinión. Tenemos medios o redes, las redes sociales, Twitter, Facebook, por ejemplo, Instagram y muchas otras que te permiten reaccionar de inmediato y sobre todo fijar tu punto de vista. Los medios informativos digitales tienen esa ventaja o esa desventaja para ellos, pero ventaja sí para el consumidor o la audiencia que se ha vuelto ciertamente más crítica. Y otro elemento importante es que el hecho de ser anónimos en la respuesta te da mayor, por un lado puede ser mayor honestidad en lo que responden, aunque también cobardía si no se da la cara. Como sea, finalmente se está generando una respuesta y por lo tanto una interacción interesante. Esto nos lleva entonces a cuestionar si el modelo de Lasarfield, este modelo de la aguja hipodérmica, aún es vigente o no lo es. Yo te dejo dos preguntas para que las reflexiones. ¿Será que entre tanta magnitud de información actual, el Internet y sobre todo las redes sociales nos están masificando con la información que se genera? Es decir, estamos volviendo otra vez a hacer patente y viva la teoría de la aguja hipodérmica, y vivimos con las redes sociales en una constante dinámica de aguja hipodérmica que nos manipula según la información que se transmite. ¿O crees que esto no es cierto y la teoría de la aguja hipodérmica es historia y no tiene ningún impacto, ninguna vigencia, ninguna fuerza? Te agradezco mucho tu atención, tu tiempo, tu paciencia. Espero no hayas terminado muy agotado o agotada. Y con mucho gusto yo te veo en el próximo video. Chao.